aprendices de la gloriosa carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy estoy grabando este video para los estudiantes del sexto semestre con la materia Lenguajes de Programación 3, en el cual estamos viendo y aprendiendo y practicando los lenguajes básicos para las aplicaciones y páginas web. En este caso, ya a esta altura, he explicado algunas etiquetas básicas de HTML y algunas nociones de lo que son CSS. El día de hoy voy a profundizar un poquito sobre CSS, sobre ese lenguaje de estilo que se aplica en nuestras páginas web para darle colores, formas a algunos de los elementos de la página de una manera mucho más profesional de la que se puede hacer con HTML. En clase he explicado que con HTML se pueden dar algunos estilos, pero son muy básicos y un poco cavernícolas, si cabe la expresión. En este caso, con CSS vamos a ver que se pueden aplicar los estilos de una manera más sencilla y más dinámica. En este sentido, este video va a constar de dos partes. La primera parte voy a explicar algunas nociones de CSS con una página básica, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Y más adelante voy a explicar un sitio web que realicé, también un poquito básico, pero donde se demuestran muchas de las propiedades CSS que necesitamos para darle forma a la página. Y mientras tanto quiero explicarles aquí en esta página sencilla unas nociones básicas de CSS. Entonces, bueno, ya lo que estamos viendo en pantalla, que es una estructura en HTML, ya se los había explicado en clase. Que son las etiquetas básicas que cierran, que abren y cierran. Y en el body pues va todo el contenido de la página. Entonces lo que vamos a hacer rapidito, en este caso, es una página que va a tener un texto que es un título. En este caso vamos a colocar un título provisional, perdón. Este título va a estar alineado y como no tengo otra característica más que esté alineado y el texto está dentro de un div, pues va a salir en la página de esta manera. Entonces fíjense que está toda la página con solamente el texto que he escrito aquí en el código, y aquí en el título de la pestaña también vamos a colocar Power Metal como el título de la página. Entonces fíjense que aquí cambia a Power Metal, que es lo que quería. Aunado a esto, vamos a añadir una imagen para que experimentemos también un poquito de CSS con las imágenes. Entonces debajo de esto voy a crear otro div que también va a estar centrado, es decir, va a centrar el contenido que va a estar dentro del div. En este caso el contenido va a ser una imagen. En este caso voy a colocar una imagen que es cuadrada o perfectamente cuadrada. Ahí vemos las dimensiones de la imagen. Si nosotros vamos a la carpeta y buscamos en los detalles el tamaño, vamos a ver que es de 500 por 500. Entonces es perfectamente
cuadrada. De ese sentido nos sirve para muchas cosas. Entonces vamos a empezar a darle estilos a la página para que se vea mejor. Esta es la forma base. Vamos a aplicarle algunos estilos para que se adapte mejor a la visualización de los usuarios, para que sea más llamativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay tres maneras de agregar código CSS a código HTML. CSS es un lenguaje de estilo que también o que es embebido. Es embebido porque yo puedo escribir dentro del código HTML, puedo escribir el código CSS y me puede funcionar bien. Hay dos maneras para escribir el código dentro de HTML y o una tercera manera o una tercera vía es llamando un archivo externo. Vamos a hacer unas modificaciones con la primera manera, que es una etiqueta que va antes del body. En esta parte yo defino una etiqueta llamada style que abre y que cierra, y dentro de esa etiqueta style voy a colocarle las propiedades CSS. Por ejemplo, si yo quiero que este texto tenga algún formato diferente al que tiene, que aquí puedo observar que de forma default me sale con Tiny Roman como fuente, pues si yo quiero cambiar la fuente, entonces puedo darle propiedades en el CSS para que cambie eso. Para eso yo tengo que referir al CSS con la etiqueta HTML que afecta al texto. En este caso Power Metal, el texto que yo quiero modificar se ve afectado por la etiqueta div. Pero tengo dos div. Si yo en CSS aplico propiedades a la etiqueta div, todas las etiquetas div se van a ver afectadas. Entonces, en este caso hay dos maneras de identificar o de independizar cada una de las etiquetas para que CSS lo pueda reconocer como una etiqueta única. Entonces este div lo quiero hacer único y diferente de este div para que el código CSS de este no afecte a este. Entonces, ¿qué hago? Una de las maneras es aplicar un atributo llamado class y le coloco un nombre. En este caso voy a colocarle título al nombre de la clase. En CSS, entonces, entre estas dos etiquetas voy a hacer mención a la clase título que acabo de nombrar con un punto y la palabra título. Abro y cierro llaves, y entre las llaves voy a escribir las propiedades que van a afectar a esta clase llamada título. Obviamente, si tengo otros div con una clase llamada título, entonces también se van a ver afectados. Como solamente tengo un div con esa clase, entonces solamente se va a afectar este texto. Entonces quiero cambiar la fuente. Para eso voy a utilizar una propiedad llamada font family, que está por aquí. Una propiedad. A esta propiedad le paso como parámetro la fuente que yo quiero que cambie. Por ejemplo, está en Tiny Roman y quiero que cambie a Verdana, que es uno de las fuentes que viene por defecto en Windows. Entonces, si yo coloco esta propiedad Verdana y cierro con punto y coma entre las dos llaves de la clase de título, entonces solamente va a afectar esto. Entonces guardo los cambios, voy a la página y fíjense que me cambió la fuente. Ahora yo quiero que sea un poquito más grande porque es el título de la página. Entonces, bueno, le doy una propiedad al mismo título que se llama font size. Aquí lo tengo. El font size se puede medir en porcentaje y en píxeles y en otras unidades que, bueno, por los momentos no nos interesan. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, sea de 30 píxeles,
la medida del texto Power Metal, entonces coloco un font size de 30 píxeles y me aumenta el tamaño. Entonces vamos a colocarle el doble para que sea un poquito más grande. Hacemos el guardado y refrescamos aquí. Fíjense que ahora me escribe un poquito más grande. Si yo quiero cambiar el título de la fuente o una fuente por otra, pues lo cambiamos. Voy a colocar en este caso Magneto, que es un tipo de texto. Entonces fíjense de fuente cómo me cambia. Hay muchas propiedades que afectan a la fuente. En caso, por ejemplo, puedo colocar el font y fíjense todas las opciones que salen para poder modificar con CSS. Cada una de estas opciones o de estas propiedades están disponibles en internet, en muchas guías sobre CSS y en la página principal de CSS. Por ejemplo, vamos a ver el font weight, que si yo quiero colocar el texto en negrita o la fuente en negrita, coloco bold, que significa grueso, y fíjense que me aumenta el grosor, o me lo debería aumentar, que yo creo que no lo hace porque esta fuente ya está por defecto en negrita. Pero si colocamos verdana y refrescamos, entonces fíjense que ahora me sale más grueso que como estaba antes. Si quitamos esta propiedad, guardamos los cambios y refrescamos por defecto, fíjense que sale un poquito más delgado porque no está en negrita. Hay otros tipos de propiedades que afectan al texto, no solamente los fonts, sino los text. Text también tiene varias opciones para nosotros poder jugar con eso en CSS. Por ejemplo, tenemos el text decoration, que si yo quiero que el título esté subrayado, le coloco el parámetro underline, que es subrayado. Entonces fíjense que me subraya el título, y es algo que quizás ustedes recuerden que podemos hacer con HTML. En HTML, si yo rodeo la palabra que quiero subrayar con la etiqueta U, entonces fíjense que si quito esto, vamos a comentar esto, me va a seguir subrayado porque tiene la misma función, pero lo puedo controlar más con CSS que con HTML. Y aparte estoy como que embasurando mi código. Yo puedo colocar etiqueta tras etiqueta tras etiqueta que me afecten estas dos palabras, pero si lo hago con CSS, ese problema no lo tengo, porque todo el código de CSS va a estar aquí entre estas dos etiquetas y no hay ningún tipo de problema porque y me queda esto como que más libre, que es una de las digamos de los objetivos de que hace algún tiempo se separaran ambos lenguajes o se separaran ambas funciones, que por un lado esté la estructura de la página y por el otro el estilo. Es para que no esté todo revuelto dentro del código y no tengamos un caos que quizás se nos pueda presentar a la hora de diseñar una página web. Bueno, entonces tenemos que esta manera, la de una etiqueta antes del body, funciona para agregar código CSS a mi página web. Hay otra manera que lo vamos a hacer aquí mismo, que es a través de un estilo. En este caso voy aquí a dejar una línea para que se vea mejor esta parte. Dejé una línea para separar más la imagen. Quiero afectar al tamaño de la imagen, la quiero hacer un poco más pequeña para que no me abarque tanto espacio en la pantalla. Eso lo puedo hacer con CSS también, pero lo vamos a hacer ahora con el segundo estilo,
o la segunda manera de escribir código, que es a través de de un atributo. Recuerden que los atributos son características especiales de cada etiqueta. En este caso, la etiqueta de imagen, la etiqueta IMG, tienen dos atributos por defecto, que son el CRC, que me indica dónde está ubicada la imagen que yo quiero mostrar, y ALT, que es el texto alternativo que yo coloco por si por algún problema la imagen no se muestra, porque no se carga, porque el internet es un poco deficiente, o de repente yo abro la página como modo texto, entonces se muestra el texto que yo estoy pasando como parámetro al atributo. Entonces vamos a usar un atributo también llamado style, que es un atributo que se usa en HTML5. Ahora, ¿qué recibe el atributo style? Pues las propiedades y los parámetros que yo quiero que afecten a la imagen. En este caso ya yo no tengo que decirle a CSS a dónde va a afectar. Aquí con esta etiqueta yo le digo que va a afectar a la clase título, que es esta que está aquí. Pero como ahora estoy utilizando un atributo dentro de la etiqueta, entonces no es necesario decirle a CSS que ese atributo obviamente va a afectar a esa etiqueta. Entonces, bueno, vamos a colocar entre las comillas la propiedad. En este caso va a ser la propiedad width, que es la que está aquí. Es la propiedad que me indica el grosor, en este caso, de la imagen. Como por defecto está por 500, como vimos hace rato, 500 por 500, vamos a reducirlo a la mitad. Vamos a colocar 250 píxeles. Y escribo punto y coma. Guardo los cambios y vengo a la página y me reduce el tamaño con CSS. Entonces fíjense que aquí yo puedo, claro, separado por coma, puedo colocar otras propiedades. Por lo menos vamos a colocar la propiedad border para colocar un borde en la imagen. Voy a colocar de 2 píxeles el borde, que sea de estilo sólido, y vamos a colocar lo que sea negro, solamente para efectos demostrativos. Cuando vengo a la página y refresco, entonces fíjense que me hace un borde. A lo mejor no se ve bien, vamos a aumentarlo un poquito. Vamos a aumentarlo a 8 píxeles para que se vea bastante el borde. Entonces fíjense que me crea un borde en la página. Y esta es la segunda manera en que yo puedo escribir código CSS. Particularmente no me gusta esta manera porque aquí sí se ve que se embasura un poquito la etiqueta. Prefiero hacerlo por aquí o por la tercera vía, que ya voy a explicar. Sin embargo, muchas veces si yo quiero hacer algo específico de una sola propiedad a un elemento de la página, puede usarse el atributo style. Pero si ya son muchas propiedades y ya son muchas cosas que yo quiero hacer, no lo aconsejo. Pero bueno, cada quien es digamos autónomo a la hora de programar, a la hora de diseñar la página. Entonces, bueno, le quité el atributo, ahora me va a resetear a como estaba antes la imagen. Bien, a continuación voy a explicar la tercera manera en la que se puede escribir código CSS en nuestro archivo HTML para darle estilos a nuestra página. Ya vimos la manera de la etiqueta, que todavía continúa aquí, y la manera de atributo. Vamos a ver la manera de un archivo externo. Este archivo externo va a contener únicamente el código CSS, y nosotros a través de una etiqueta vamos a enlazar nuestra página HTML a ese archivo CSS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo CSS. Voy a ver aquí los archivos abiertos y voy a crear un nuevo archivo
que le vamos a colocar por nombre, vamos a guardarlo aquí, vamos a guardar en la misma carpeta de nuestro proyecto. Tengo la página HTML, vamos a colocar estilos.css. Esto es muy importante, la extensión .css. Vamos a buscar aquí para que lo guarde como CSS. Entonces, bueno, ya tenemos el archivo estilos CSS. Nos vamos a nuestra página, nuestro archivo HTML, y debajo del título vamos a escribir una etiqueta que se llama link, que no tiene etiqueta de cierre, es una sola etiqueta. Tiene dos atributos: el atributo rel, que se le pasa como parámetro, style sheet, que es hoja de estilo. Esto no va a cambiar, no va a variar. Lo que sí va a variar es el href, que es aquí le pasamos como parámetro el archivo estilos.css que acabamos de crear. En este caso está en el mismo directorio que nuestro archivo index.html. Entonces simplemente lo referencio allí. Ahora aquí en nuestro estilos.css voy a escribir todo el código CSS que necesito. Por lo tanto, esto que está aquí ya no lo necesito, esta etiqueta. Vamos a eliminarla y voy a pegar el código CSS aquí, obviamente sin la etiqueta, no me hace falta, simplemente solo el código CSS. Entonces ya esta página HTML no tiene por ninguna parte código CSS, solamente está referenciado a este archivo estilos.css, pero moví para acá el código de estilo. Entonces si yo refresco la página no debe haber ningún cambio aquí, y fíjense que no hay cambios porque igual está tomando los estilos. Si yo quiero colocarle estilos a la imagen, que fue lo que hicimos hace rato con el atributo style, lo vamos a hacer ahora con nuestro archivo estilos.css. En este caso recuerden que vamos a afectar, en este caso fíjense que voy a afectar a la etiqueta img, que es la que está aquí con la imagen. Aquí está. Entonces solamente tengo una etiqueta img, por lo tanto en el código CSS llamo a la etiqueta img, abro y cierro las llaves, y dentro de aquí, entre las dos llaves, voy a escribir las propiedades que quiero darle a la imagen que está aquí en la página. Lo primero que vamos a hacer es lo que hicimos antes, que era cambiarle el tamaño a la imagen. Eso recuerden que lo hacemos con un atributo llamado width, que es el grosor o la anchura. Le voy a dar 250 píxeles para reducirlo a la mitad. También voy a darle un borde con la propiedad border. La propiedad border recibe, digamos, tres parámetros. El primer parámetro es el grosor. Vamos a hacer que sea de 5 píxeles el grosor. El segundo parámetro, después que le doy un espacio, es el estilo del borde. Si le coloco solid, va a ser una línea sólida, una línea seguida, como la vamos a ver. Y el tercer parámetro es el color. Vamos a colocarle black, por ser más sencillo de escribir. Refresco, entonces voy a ver que me va a reducir el tamaño y colocar un borde. Ahí está, vemos el tamaño se redujo a la mitad y tengo un borde de 5 píxeles estilo sólido. Si quiero cambiarle el color, puedo cambiarlo perfectamente con código CSS. Vamos a colocarle, en vez de negro, un color amarillo para ver la manera en que también funciona con código hexadecimal. Entonces,
Si refresco, fíjense que ahora mi borde es amarillo. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay diferentes parámetros aquí en Solid. Como dije, Solid es una línea continua, pero si yo quiero que sea con puntos, en vez de Solid escribo Dotted. Aquí está. Y si refresco aquí, entonces fíjense que ahora voy a tener como unos puntitos alrededor de la imagen. Quiero de repente que sean líneas, entonces la propiedad es dash. Aquí está. Refresco, entonces me dibuja como unas líneas alrededor de la imagen. Entonces, bueno, depende de lo que nosotros, el estilo que le queremos dar a la imagen, escogemos la propiedad. En este caso hay otra que se llama Groove, que le da como un estilo, digamos, tridimensional. Es como un marco tridimensional que le da a la imagen. Pero bueno, es dependiendo de nuestra necesidad. Vamos a dejarle ese borde y vamos a darle otro estilo. En este caso yo quiero que la imagen sea tenga las esquinas no cuadradas así o punteadas, sino ovaladas, o sea que sean suaves. Puedo con una propiedad llamada border radius, que está border radius, y le paso como parámetro un porcentaje o píxeles. Si yo le coloco, por ejemplo, 20 píxeles, al refrescar me debería suavizar, y fíjense que me suaviza las esquinas. Si yo quiero unas esquinas redondeadas, obviamente mientras más coloque de pixelaje en la imagen, más va a acentuar. Fíjense que aquí me lo coloca perfectamente redondo. Si yo, por ejemplo, y esto es más sencillo hacerlo con porcentaje, si yo le coloco 50% de redondeo, entonces me lo va a dejar así perfectamente redondo. Y esto lo hace perfectamente redondo porque precisamente la imagen es perfectamente cuadrada. Si yo lo hago con una imagen que no es cuadrada, entonces el efecto no es totalmente redondo. Vamos a verlo un momentico. Me voy aquí al código HTML y voy a agregar otra imagen que no es cuadrada. Vamos a hacerlo dentro del mismo div para ver algo. Entonces, img, voy a esta imagen y la voy a mostrar aquí en la página. Entonces fíjense que esta imagen que me está saliendo aquí al lado no es perfectamente cuadrada, más bien es rectangular. Y el atributo o el estilo de border radius 50% me está afectando a todas las etiquetas IMG. Por lo tanto, al colocar automáticamente una segunda etiqueta IMG, me va a tomar ese estilo. Vamos a dar aquí una línea para que esa imagen se me dibuje abajo. Ahí está. Entonces fíjense que hay diferencias, obviamente. Si la imagen es cuadrada perfectamente, entonces no hay problema. Ok. Otro efecto bastante útil que podemos utilizar con casi cualquier elemento en una página web, en este caso se lo voy a aplicar a una imagen, es el sombreado. Podemos darle sombra a los objetos con la propiedad Box Shadow. Box Shadow recibe 5 parámetros. Los primeros 4 parámetros son 5 medidas y el último y quinto parámetro es el color. Es decir, yo puedo colocarle, en este caso a las IMG, estas dos, voy a colocarles una sombra.
Y a esa sombra le puedo dar un color. La sombra no tiene que ser negro, puede ser cualquier color. Sin embargo, bueno, vamos a probar. Vamos a colocar los 5 parámetros, 5 píxeles. Y el último parámetro vamos a colocarle black para ver el ejemplo. Entonces si refrescamos y nos vamos a la imagen, entonces vemos que me dibuja una sombra en las dos imágenes, me lo rodea de esta manera. Obviamente la sombra, el color, la posición, la claridad, la difusión, yo las puedo modificar, y para eso son estos parámetros: la posición en X, la posición en Y, la difuminación, la extensión de la sombra. Se modifican con estos 4 parámetros. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a colocar en vez de 50 píxeles al cuarto parámetro, vamos a ver la diferencia de la imagen. Obviamente es el tamaño, lo que se está difuminando la sombra. Obviamente eso es una grosería, no lo vamos a colocar en 5. Si el tercer parámetro en cambio le coloco los 50 píxeles, vamos a ver en qué cambia. Y tiene que ver con la claridad. Fíjense que mientras más pixelaje tiene, es como que más clara la sombra. Esta sombra es un poco más pasable que la que vimos ahorita. De todas maneras, vamos a oscurecerlo un poquito. Vamos a quitarle, vamos a regresarlo a 5. Vamos a cambiar este parámetro, que es el primero. Esto es de posicionamiento. Entonces voy a ver que la sombra va a estar colocada mucho más allá. El primer parámetro es la posición en X y esta es la posición en Y. Por supuesto, si yo quiero que la sombra esté de este lado de la imagen, no de aquel, entonces coloco un valor negativo, menos 50 píxeles. Si coloco esto, entonces la sombra debería pasarse para este lado, en ese mismo tamaño. Entonces ahí lo tenemos. Y si yo quiero que la sombra se vea más arriba de donde está, también aumento los píxeles allí. Entonces fíjense que, bueno, en este caso bajó. Si yo quiero que suba, entonces el valor tiene que ser negativo. Si lo coloco negativo, entonces en vez de estar abajo va a subir. Entonces, bueno, la posición en la que queremos colocar la sombra depende mucho de nuestra necesidad como diseñadores. Le vamos a cambiar el color a la sombra y le vamos a colocar el mismo amarillo de fondo con el código hexadecimal. Lo colocamos aquí, refrescamos y bueno, ahora vamos a ver cómo se ve una sombra amarilla. Vamos a darle un poquito más de difuminación. Vamos a darle estos 50 que vimos anteriormente. Y bueno, aquí tengo ya una sombra de la imagen. Entonces, bueno, esto es muy útil y sirve para cualquier elemento. Al texto también puedo colocarle una sombra si quiero. Una cosa que me gusta mostrar, un efecto muy bonito que tiene CSS, que si lo sabemos usar nos puede ser muy útil para nuestra página, y es el efecto hover. El efecto hover se ejecuta cuando el mouse pasa por encima de un elemento. En este caso vamos a hacer que cambie el color de la sombra al pasarle el mouse por encima. Para eso lo que hago es prácticamente replicar lo que tiene la etiqueta IMG, pero bueno, en este caso va a ser solamente esta propiedad. Pero para que tome el efecto hover, tengo que escribir el nombre de la etiqueta que va a afectar, dos puntos pegado y la palabra hover. Allí le voy a dar las características que se van a ejecutar cuando pasa el mouse por encima. En este caso, quiero que se dibuje una sombra
pero que ya no va a ser amarilla. Vamos a colocarle roja, vamos a colocar red para que veamos la diferencia. Entonces si yo refresco, aparentemente no hay ningún cambio, pero cuando le paso el mouse por encima, entonces cambia la sombra. Si quito el mouse, vuelve a su estado original. Ya se está. La segunda imagen también hace lo mismo, pero ella espera que el mouse esté encima. Entonces si usamos bien el efecto hover, nos puede dar mucha visualización y puede ser agradable a la vista del usuario. Algo que me gusta hacer a mí particularmente, cuando es necesario, obviamente, es aumentar el tamaño de la imagen cuando pasa el mouse por encima. Entonces por defecto está 250. Cuando se le pase el mouse por encima, vamos que aumente 200 a 270 píxeles. Es decir, de 250, que es original, va a pasar a 270 cuando pasa el mouse por encima. Y vamos a ver si cambia. Pongo el mouse por encima y bueno, fíjense que aumenta, me hace los dos efectos. Cambia en la sombra y me aumenta el tamaño. Lo mismo pasa con la imagen de abajo. Bueno, ya para concluir, reiterarles que el código CSS va a afectar a nuestro código HTML a través de sus etiquetas y a través de las clases que le escribimos a cada una de las etiquetas cuando es necesario. Por ejemplo, si yo quiero colocar un color de fondo con CSS, el color de fondo obviamente va a afectar a todo lo que es el body. Por lo tanto, coloco en el archivo CSS la etiqueta body y le paso como parámetro, como propiedad, el background. O sea, hay background color, background image y otras propiedades que vamos a ver en el próximo video. Sin embargo, ahorita para motivos de demostración, voy a colocar un color de fondo que antes hacíamos con un atributo en HTML, y pues ya no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer con CSS. Entonces la página se me coloca de este color de fondo porque fue el color que a través de CSS le estoy diciendo a body con esta propiedad que va a adquirir este color. Entonces hasta aquí llegamos con esta primera parte demostrativa. La segunda parte, el siguiente video, voy a explicar una página mucho más compleja y lo que se utilizó o el código que se utilizó para construirla.